Aleluya. Ya puedo entrar entonces. Amén. Dios le bendiga más, hermana Sandra. Gracias. Cada una de ustedes reciba en el nombre de Jesús eh, un abrazo. Pero Yaciri dijo, ahorita como que no había clase, Yaciri, algo así dijo Yaciri, como que no había clase hoy, no entendí. Yo Bien, me confundí y pensé que era hasta enero que pues ustedes está iban ahí, a la clase y después mi madre iba te a empezar el confundió, culto. pues ahí ya, qué bueno. Ajá. Ah, mi amiga, digo, yo fue que te confundiste. Ok. Era que no estaba mirando, oh my God. Miren, doy gracias al Señor porque me concede esta oportunidad de traer un tema que es muy edificante para cada una de nosotras y se trata del tema de la oración. Nosotros todas sabemos que la oración es la llave para nosotros ir al Padre por medio de Jesucristo, ¿verdad? Pero a la vez me da un poco de, ¿cómo le digo? Temor, porque yo tengo una maestra ahí, la hermana Armida, la hermana Sandra, la hermana Dunia, la hermana Jasmine, Mel, y yo dije, wow, me va a tocar a hablar entre tantas mujeres que yo sé que Dios la ha usado grandemente a través de este medio, lo que es la oración. La oración es esencial en la vida del creyente. Para mí la oración es como si fuera mi respirar, porque por medio de la oración yo me puedo conectar con el Padre. Amén. Dios le bendiga. Entonces, eh, dice aquí, yo escribí en lo que estaba buscando, yo tengo muchos libros que hablan de la oración, Juan Bullán, muchos hombres de Dios, y me han enseñado mucho a través de sus escrituras. Dice aquí que ¿qué es la oración? Yo escribí, la oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera y sensible y afectuosa por medio de Cristo con la ayuda y el poder del Espíritu Santo para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Eso para mí es oración. Entonces, tenemos diferentes tipos de oraciones, ¿verdad? Si quieren, vuelvo y les repito lo primero. Tenemos diferentes tipos de oraciones. Tenemos oración. Déjeme decirle algo primero, que estaba cocinando y el Espíritu Santo me venía moviendo y ya yo tengo todo escrito aquí, pero cuando estaba cocinando, me trajo el Señor esta palabra. Podemos decir que podemos decir y distinguir que hay dos tipos de oraciones esenciales, la oración pública y la oración íntima, la oración que hagamos en intimidad con el Señor. Esas son dos oraciones que son esenciales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora mismo nos estamos intercediendo y son oraciones públicas las que nosotros hacemos. Pero cuando yo entro a mi cuarto, cierro mi habitación, como dice el Señor, son una oración privada entre mí y el Padre, o entre mí y Jesús. ¿Ven? Entonces, hay dos tipos de oraciones que son esenciales y son esas, la pública y la íntima. Entonces, podría también, me trajo el Espíritu Santo, también la oración podría ser en voz alta o en voz baja. O sea, yo puedo orar en voz alta, pero también yo puedo orar lavando, fregando, yo puedo estar orando con la mente y no tengo que hablar. Pero estoy conectada con el Espíritu Santo. Entonces tenemos un gran ejemplo y eso me lo trajo el Señor ahí, que nos lo dejó Pablo en Primera de Corintios 14:15. Por eso lo vamos a dejar para último, para checar eso ahí. Entonces, esas dos oraciones, como dice, el mismo Jesús dice, cuando tú vayas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora al Padre en lo secreto y yo entonces te voy a recompensar en público. Para mí la oración en lo secreto es esencial, esencial. De la oración privada, de la oración íntima con el Padre, entonces vamos a poder entrar a las otras diferentes oraciones. Hay diferentes tipos de oraciones, muchísimos tipos de oraciones. Yo pude copiar oración de alabanza. Podemos ir mediante una oración a alabar al Padre. Y para eso tenemos eh, varias citas. Yo tomé eh, Primera de Crónica 29:1 al 13.
esta es la oración que hace David. Le voy a leer un poquito porque entonces para profundizar en la oración que a nosotros nos interesa, que es la intercesión. Primera de Crónica 29. Gloria a Dios. Si me la puedes buscar, Rosa, también, si tú puedes ahí. Amén. Primera de Crónica Negra. Ajá. 29, 1 al 13. Pero no la lea tan larga, espérate. Búscala, mami. Esta es la oración la hizo David. Amén. Léela, mamá. Dice la palabra en el nombre del Señor. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová. Vete al 10, ahora. Al 10. Verso 10. Amén. Verso 10. Dice: asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Sigue. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Sigue. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El 13, ya terminamos. Amén. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Oración de alabanza. Eso, ahí el rey David estaba alabando, dándole gracias y exaltando el nombre del Creador. Pero también tenemos el Salmo 145, ustedes se lo saben. Te ensalzaré, mi Dios, mi Rey, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Es una oración, pero una oración como cantada, una alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Casi todos los salmos son oraciones cantadas. Bendito sea Dios. También tenemos la oración de agradecimiento. Y para esa tenemos primera de Tesalonicenses 5:18. Si tú lo puedes buscar, Rosa, o Yaciri, cualquiera que lo pueda buscar, si tienen su Biblia. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicense, ¿cuál? Perdón. 5:18, hermana Yaciri. Ya va. Dice así. El 18 dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Agradecer. Hay oraciones que son para agradecer. Te agradezco, oh Dios, gracias por la salud, gracias por el perdón, gracias por la redención. ¿Ve? Agradecimiento a quien, al Padre. Pero también tenemos en 1 Corintios 10:30 otra oración de agradecimiento. Corintios 10:30, mamá. Okay. iPhone. ¿Cuál dijo, hermana? 10:30, 1 Corintios 10:30. Yo la tengo. Pues léale, mi amor. No, no la tengo. Espérese. Ya sí la tengo. Yo la tengo. Sí, léala, hermano. Y siguió con agradecimiento
participo. ¿Por qué he de ser censurado por aquello que Te doy gracias. dar gracias? Amén. Te doy gracias. Dice ahí el apóstol Pablo. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Cuando nosotros vamos al Padre, al menos, yo creo que toda oración debe comenzar exaltando el nombre del Señor y después entrando dando gracias. Yo siempre le digo a mi hermana Rosa, porque conversamos mucho, a mi hermana Isabel y a mi hermana Victoria, a mi nuera, que nosotros tenemos que ir donde Dios a contarle lo que ya Dios sabe. A veces vamos donde Dios y comenzamos a contarle, Señor, tú sabes que ya Dios sabe eso. Le vamos a contar a Dios, sí, como si fuera chimial. Yo digo, eso, ¿me entiendes? Entonces, la oración tiene un principio que es, como dijo Jesús, cuando ustedes oren, santifiquen primero el nombre de mi papá. Y no que nos quedemos como un cliché, como dice la hermana. Mira, yo he aprendido mucho de usted, amada. Sí, porque si tú sabes, o un rezo ahí, como si fuera santa, y eso lo trae el Señor sentada ahí en el baño. No es un rezo, la oración no es un rezo. Santa María, llévaselo a Santa, toda esa gente. ¿Ve? La oración es una conversación entre nosotros y el papá. Una conversación. Ahora, que en esa conversación tenemos que tener en cuenta que dice la palabra, que dice Jesús mismo en su palabra, santificado seas tu nombre. Pero después dice, tú que estás en los cielos. Jesús, el Padre está en los cielos. Entonces nosotros podemos ir donde él como que estamos hablando con Donald Trump. Y a veces respetamos más a Donald Trump que al Padre. ¿Por qué yo le digo esto? Porque yo no me atrevo a ir por ejemplo, yo no he tenido la suerte de ir a la Casa Blanca, pero no es verdad que yo voy para la Casa Blanca, me voy a presentar al Padre en chancleta, donde Donald Trump, o en manguita corta, ¿verdad que no? La gente cuando va a un lugar de eso, usted va, representa dignamente a donde usted va a entrar, al lugar que me amerita respeto. Incluso en la escuela dominicana, en la República Dominicana, no sé, cuando yo era maestra, no sé ahora, no se le permitía a las personas, a las mamás específicamente, entrar a la escuela con pantaloncitos cortos. No se le permitía eso. No, ni mucho menos con polochito con tirita larga así. No, porque es una falta de respeto. Entonces, nosotros para entrar donde el Padre, estamos en el baño cepillándonos, Padre, yo te doy gracias. No, pero acá, ¿qué es eso? No. ¿Me entiendes? Eso yo lo entiendo. A veces yo entro al baño y digo, no, yo tengo que quedarme callado, porque ¿cómo va a ser que yo voy a hablar con mi papá en el baño? Ustedes me están entendiendo. Para yo entrar donde mi papá, yo tengo que estar ¿cómo le digo? En posición de oración, en posición de guerrero. Si voy a orar para el público, yo voy como posición de un guerrero, porque vamos a pelear con las esferas. Pero si yo voy a hablar con mi papá, con mi padre, con el dador, yo entro en posición de respeto. Dice la palabra en Isaías 11:4, y salió de la vara de Isaí un vástago. Dice, lo primero que reposó en Jesús, ¿sabe qué fue? Espíritu de temor. Búsquenlo. Espíritu de temor, dice. Reposó en el Señor, que da a él. Los 7 espíritus están ahí. De temor, de consejo, de conocimiento, de revelación. Ahí están los 7 espíritus. En Isaías 11:4 lo especifica los 11. Pero el primero que está ahí, temor a Jehová. Entonces nosotros a veces nos presentamos delante de Dios haciendo muchísimas cosas que a mí Dios me lo ha corregido muchísimas veces. Tú estás delante del soberano, delante del gran yo soy. Moisés, cuando iba a entrar a la salsa, cuando él vio la salsa ardiendo, él venía de donde él traía la cultura de Egipto y él iba a entrar con chancleta, con su chancleta. No, es que traía la cultura de Egipto. Por eso Jesús le dijo a él, o sea, el Padre le dijo a Jesús, le dijo, hey, quítate las sandalias,
quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es santo. Tú vienes con todo lo de Egipto. Quítate todo eso. Entonces, tú vienes donde mí. Jacob, cuando entró, que iba a hacer una adoración, que Jehová le dijo que lo adoraba, cuando él salió huyendo de Esaú, él le dijo, quítese todo el mundo, todo lo que ustedes tienen puesto. Y le dieron toda la prenda y todas esas cosas. Y la metió debajo de donde, de una encima. Entonces fueron a adorar a Dios. Entonces nosotros vamos donde Dios. Eso no es nada porque es para Dios, dice la gente. Como es para Dios, vamos a ver cómo salga. No. Entonces la oración tiene regla, tiene orden. Y es a mí primero que el Señor me habló. De siempre. Por eso tengo aquí un libro que se llama Cómo orar en el Espíritu, de Juan Bullán. Porque yo le dije al Señor, enséñame a orar, que no sé orar, todavía no sé orar. ¿Me entienden? No sé si me están entendiendo. Entonces, en primera de Tesalonicenses nos habla de la oración de agradecimiento. En primera de Corintios 10:30 también dice, si yo voy, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracia? Dice, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué yo he de ser censurado por lo que yo estoy dando gracia? Dice Pablo. Pero también en Juan 11:41-42, si me pueden leer, y vamos a seguir corriendo. No sé. ¿Cuánto tiempo tengo, hermana? Hasta las 45 le falta mucho. Ok. Entonces léame esa. Juan 11:41-42. Yo la tengo. Lea la hermana. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Ve? Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Gracias, mi Padre. Oye, Jesús, gracias. Te presentó con agradecimiento, pero también lo hace con altura. Yo sé que tú siempre me escuchas. Él no fue a decirle, mira, papá, aquí en la mesa de loco. No, él no fue a contarle. Él fue a agradecer, él fue a adorar al Padre por medio de la oración de agradecimiento. Tenemos también la oración de peticiones, pero nada más la voy a dar una sola. El Salmo 37:4, una sola. Ahí hay muchas peticiones. Primera de Samuel, Filipenses 4:6, primera de Timoteo 2:1 y primera de Juan 5:15. Pero vámonos, la oración de petición, Salmo 37:4. Nada más esa sola cita para que nos dé el tiempo. ¿Usted quiere que se lo lean, Mercedes? Sí, mi amada, sí, léalo. Ok. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Wow. Ve con regocijo, ve con ese deleite, ve con esa paz, ve con ese gozo. Cuando nos estamos deleitando es porque algo nos gusta. Por ejemplo, si yo voy a comerme una comida que yo digo, qué rico está esto. Deleítate en Jehová. Y Él te concederá las peticiones que tú tienes en tu corazón. Aún ha salido la palabra de nuestra boca y ya Jehová sabe. Cuando venimos deleitándonos en Él, ya Él sabe lo que le vamos a pedir. Aleluya. Y ahí tenemos también, pero no la vamos a leer, primera de Samuel 1:17, que ustedes la conocen, Filipenses 4:6 también, primera de Timoteo 2:1 y primera de Juan 5:15. Esas son oraciones de peticiones. También tenemos la oración de arrepentimiento, que ahí sí la cosa se pone buena. Amén. Y vamos a leer Mateo 3:8 y también déjame ver, Mateo 3:8. Y también hay muchas de esa. Mateo 3:8. Uh-huh. Mateo 3:8, hermana Mercedes. ¿Solo este?
Sí, porque que entonces el tiempo se nos va a ir. No, pero si necesita, no se preocupe. Y como usted pidió un tiempo para no asustarla que tenía mucho, yo le dije poco, pero si usted necesita más, no hay problema. Amén. Mateo 3, Yo porque como una vez predicando siente que no le avanza el tiempo. amén. Mateo 3:8, entonces, hermana. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Cuando vamos delante del Señor, si vamos siempre decimos, vengo a ti con un corazón contrictado, humillada, pero a veces tendremos los frutos, o sea, estaremos dando ese fruto de mansedumbre, de gozo, de paz, de amor, de benevolencia. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Ve? Entonces, tenemos que ir, ¿verdad? Tenemos que presentarnos delante del Señor con un corazón arrepentido, claro que sí, pero dando que fruto, o sea, teniendo el fruto que nos deja dicho a nosotros que en verdad que estamos arrepentidos y además también, además de estar arrepentidos, también estamos convencidos. Hay personas que están arrepentidas, pero no convencidas en el Señor. Jesús le dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, una de las cosas va como ligada, o sea, haciendo en concatenación, algo así. Pero también tenemos Romanos 10:9, también Romanos 10:10. O sea, hay muchas citas de arrepentimiento para la oración. Porque a veces el hombre va, por ejemplo, cuando una persona se arrepiente, hace la oración de fe. Pero es la oración de fe. Por la fe viene que el oír. Y el oír que palabra. Entonces, a medida que el hombre comienza a oír, es que el Señor comienza a trabajar. Y es un proceso para qué? Para el arrepentimiento. Si robaban, pues yo no puedo robar. Yo acepté al Señor. Si era lascivioso, oh my God, si usa cosas cuántas cosas no usa el hombre, y nosotros mismos. Y entonces, ¿qué viene a hacer Dios? Nos corrige, nos redarguye. Oye, pero tú predicas, tú me predicas, tú dices que yo soy tu modelo. Si yo soy tu modelo, tú tienes que venir, ¿cómo? Con un corazón como convertido y arrepentido. ¿Ve? Y dice aquí, Romanos 10:10. Ese bueno, nada más esa sola vamos a leer. Hay muchas. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Con, ¿Quiere, quiere con, el 9? sí, léalo, sí, sí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, Será. serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa yo tenía primero 10:9 y después 10:10. Romanos 10:10 que se completa. Ve que nosotros tenemos que confesarlo, pero también creerlo. Pero además de que tú lo crees, también después que tú crees, tú vas a comenzar a dar fruto digno de arrepentimiento. El que hurtaba, dice, no hurte más, dijo Juan el Bautista cuando él estaba. Pero Jesús lo pone más lejos. Jesús dice, no robará. Bueno, no hurtará, no codiciará la mujer de tu prójimo. Jesús lo hace más, ¿cómo le digo? Dice el mismo Jesús, dice que si un hombre mira con los ojos a una mujer la codicia, ya la usó. Su corazón no está arrepentido. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí llegamos a la oración de intercesión, que es la oración que nosotras más profundizamos y que más hagamos en común, porque esa es la oración que nosotros hacemos. Nosotras entramos a la plataforma ¿para qué? Para interceder, porque yo no voy a pedir por mí, generalmente.
Y si yo tengo una necesidad, yo le digo, hermana, quiero que oren por mí porque tengo esta necesidad. Pero generalmente nosotros oramos por las necesidades de los demás, porque de los míos se encarga el Señor. Rosa siempre dice eso. A medida que yo oro por los demás, Dios dice, no, ella tiene una necesidad de esto, yo también la voy a ayudar con eso. Nosotros, el intercesor, yo escribí algo por aquí, a ver. Yo escribo, yo escribo donde quiero. Yo puse aquí, uno de los rasgos del intercesor es que a medida que profundiza su carne, muere, mengua. Cuando nosotros profundizamos en la oración, en la palabra, esto se debilita y muere. Y ahí que nosotros tenemos que llegar a que esta carne muera de verdad. Que cuando a mí yo todavía no tengo ni un king, hermana, mira, muerto. Sí, hay parte de mí que se han muerto, sí. Pero mire, cuando nosotros, ¿cómo yo sé que que nos falta mucho para estar muertos? Bueno, es fácil. Si a mí me critican, ¿por qué tiene que dolerme? Porque me van a criticar, a Jesús lo criticaron. ¿Ves? Puede que llegue también un día que yo esté predicando en la calle y venga una gente y me dé una tabana como se la dieron a mi hermano José. Ese es un hombre que está muerto, de verdad. Él estaba en la República Dominicana y está predicando la palabra. Mire, se paró un hombre borracho, hermano, y le dio ese tabanón a ese hombre ahí en esa parte, mire. Que un hermano mío que estaba ahí le dijo, pero tú, y le dijo, mira, tú eres meme, que sé yo cuánto. Y mi hermano le dijo, no, mi amor, que yo no peleo. Yo no puedo. Si él quiere la otra mejilla, yo se la pongo también. Porque la gente cree que a veces, no, que eso es literal. Se puede dar el caso que nosotros estemos en el tren predicando, en un bus, y que a mí me han mandado a callar en el bus. Un chofer un día dijo que me callara, yo estaba molestando, pero yo estaba hablando en español y él hablaba inglés, ¿cómo se lo iba a molestar? Entonces, usted ve que donde quiera que nosotros nos movemos, el mundo de las tinieblas está ahí, pero también el reino de luz, el reino de Dios también está con nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si yo respondo de una forma inadecuada, dicen, oye, tú no eres la que está predicando. Entonces ahí tiramos el evangelio por el suelo. Ahí pisoteamos, dice la palabra, lo que es el evangelio. No es que eso le va a hacer mella a Jesús, no, pero sí, mi testimonio se va a caer. Y nada más no en eso. Muchísimas cosas que nosotros como cristianos tenemos que sanar. Una gente coge prestado y no paga, es un tramposo. ¿Cómo usted siendo cristiano va a coger prestado y no va a pagar? Mejor no coja. O diga, regáleme. Y todas esas mañas están dentro del evangelio. Y son malas costumbres que nosotros como cristianos, para que no es que el evangelio como quiera va a seguir corriendo. Eso es así, porque Dios tiene una iglesia, la iglesia del Señor está, porque la gente dice, no, Señor, la iglesia está, porque Jesús lo dijo. Además, Él murió por una iglesia, y es pura y santa. Ahora nosotros tenemos que escudriñarnos. ¿Quién me escudriña a mí? El Espíritu Santo, pero yo también. Yo sé de qué pie yo cojeo. Gloria a Dios. Aleluya, yo vengo donde Dios, Señor, perdóname, que no debí decir eso, Padre. Porque nosotros sabemos las debilidades que tenemos, pero la misma palabra nos dice a nosotros que Dios se perfecciona en nuestras debilidades cuando Él ve un corazón contrito, cuando Él ve un corazón sincero en nosotros. Aleluya, pues porque yo tengo muchísimas debilidades y Dios lo sabe. Adiós. Bueno, seguimos. Entonces, oración de intercesión. Romanos 5:30. Vamos a buscar esa. Rosa López, ¿tú no estás ahí? Amén, negra, estoy aquí, que ya estoy en la habitación más tranquila. Que yo no te oigo, mi amor. Ahora me va a oír. 15:30, mi amor. Vaya leyendo. Ok. Debimos mandarse la victoria, Isabel. 15:30. 4 hermanas, 5 hermanas, hay una en la República Dominicana. Pero tenemos 4 hermanas de papá y de mamá. Amén. 4 hermanitas.
Y esta que está aquí es la más pequeñita. Amén. Y yo la más Dice vieja. negra, Romanos 15:3. 30, mi amor. Amén. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudes orando por mí a Dios. Amén. Repítelo de nuevo, mami. 15:30. Amén. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudes orando por mí a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. También les ruego, ustedes ven, cuando nosotros estamos intercediendo, estamos ¿qué? Rogándole al Padre. Vamos en ruego, en ayuno, en oración, en lamento, en lloro, pero nos estamos parando, por ejemplo, vamos a suponer, yo estoy intercediendo y yo me paré delante de Yaciri. Yo me puse delante de Yaciri. Yo estoy cubriendo a Yaciri. Yaciri, yo estoy delante de ella y Yaciri está detrás de mí. Y yo estoy pidiendo por ella, por esa necesidad que ella tiene. Eso es interceder. Entonces el Padre me está escuchando, pero quiere que va a recibir los tiros. Es el que está intercediendo. Entonces la intercesión es pararse en el frente, entre el cielo y la tierra. Nos paramos entre el cielo y la tierra, ¿a favor de quién? De la humanidad, a favor de un enfermo, a favor de lo que estemos orando, a favor de las naciones. Amén. Además, también quería yo aclarar esto, que eso sí me lo hizo el Señor, sentí hace mucho. Hay territorio por el que nosotros no podemos meternos a interceder, porque Dios no nos ha dado el permiso. ¿Quién manda a mí? ¿Quién me manda? Dice que yo voy a orar para que Dios derribe la montaña o el altar que está en la montaña de Alto. O sea, no, yo no tengo que meterme para allá, eso es los venezolanos que le corresponde. ¿Ves? Ahora, a mí se me compete orar para aquí, en este territorio donde yo me encuentro ya, porque ya yo conozco el área, yo sé cuáles principados se mueven aquí. Y vamos a orar entonces, como nosotros le oramos siempre, Señor, entréganos las almas del Bronx, porque yo vivo en el Bronx. Nos paramos en la brecha a favor de las almas del Bronx, intercediendo por el Bronx. Aleluya. Entonces también tenemos en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El mismo Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, Él nos ayuda a nosotros a interceder. O sea, cuando yo estoy intercediendo, el Espíritu también está intercediendo ahí conmigo. Y lo hace con gemido. Por eso hay tantas personas, y a mí eso me da una alegría cuando yo escucho un intercesor orando con ruego y con llanto. Hay personas que lloran, wow, y yo digo, wow, como está el Espíritu Santo ayudándola en esa palabra, para que esas palabras salgan como Él quiere que salgan. Porque a veces nosotros ni siquiera podemos hablar. A veces las oraciones, a mí me pasa que yo voy donde el Padre a orar y no me salen las oraciones. ¿Por qué? Porque puedo estar tan cargada de cosas del mundo, de problemas, que a mí no me deja, no me salen las palabras, pero el Espíritu Santo que está ahí me va a ayudar. Me va a ayudar. ¿Para qué? Para que entonces yo comience a fluir en esa petición que yo le estoy haciendo al Padre por medio del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos Romanos 8, 26 y 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intercesión del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ay, santo. Aleluya. El que escudriña los corazones. Por eso hay que tener temor de Dios, hermanas. Porque yo sé que Dios me está escudriñando a mí. Que Dios conoce mis intenciones.
Dios conoce mis pensamientos. El enemigo no puede conocer lo que yo pienso si yo no lo digo, pero Dios sí. Y nada más no mi pensamiento, las intenciones con las que yo estoy pensando. Por eso fue que Esaú no fue de agrado al Señor. Y desde el vientre de María, de María digo yo, desde el vientre de su mamá Rebeca, ya Jehová sabía, pero yo le digo, Señor, pero tú fuiste que hiciste ese corazón. Tú fuiste que pusiste esa mentalidad en ese hombre. Y dice la palabra que él aborreció a Esaú. Y lo vemos, Dios no se equivocó. Esaú entró de cazar y le dice, dame de eso que tú estás cocinando. Y le dice a Jacob que era bien inteligente, si me vendes tu primogenitura. Y él como nada se la cedió. Él dijo, gran cosa, yo me voy a morir. Total, ¿para qué me va a servir eso? Oye, la despreció, dice la palabra. A veces nosotros despreciamos la palabra. Nos están predicando, nos están dando un consejo y hablando caballá nada más. Despreciamos lo que Dios nos está dando a nosotros. Entonces, hay que tener cuidado porque Dios escudriña el corazón de nosotros y el Espíritu Santo entonces intercede, pero también se contrita, se pone triste. Aleluya. Génesis 23, 8 y 9. Le voy a dar la de la intercesión, ya estamos terminando. Génesis 23, 8 y 9. Hebreos 7, 25, si la pueden buscar. Y Esther 4, 16. Esa 4 cita. O si Romanos 4. Génesis 23, 8, 9, hermana. Sí, señor. Sí, señor. Dice, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceder por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo predio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Ustedes oyeron la petición que hizo, fue Abraham para enterrar a Sara. Ujú. ¿Ve? Él le dijo, si ustedes, por favor, intercedan delante de mí, ante los hijos de Efrón, para que me venda esa cueva, me venda ese terreno ahí. Él no fue a decirle, miren, por favor, no, él fue que intercedieran por él no fue a contar, él fue a pedir un favor, porque cuando nosotros estamos intercediendo, estamos pidiendo un favor estamos pidiendo. La intercesión es un favor que estamos pidiéndole al Padre por otro. Por eso le dijo, por favor, intercedan por mí, adelante, con los hijos de Efrón, para que me vendan esa propiedad. Y también vemos a Abraham cuando intercede por Sodoma y Gomorra. Esa yo no se la voy a decir, pero la conocemos toda esa. Él fue a interceder, él no fue a decirle, mira, Señor, yo sé que esta gente merecen que tú lo quemes, que no. Él fue a interceder, a rogar por ellos, a pedir, a gemir por ellos. Aquí también vemos cómo, porque ellos la querían regalar, y él dijo, no, a mí me tiene que, lo que yo quiero, a mí tiene que costarme. Si él hubiera aceptado que se la regalaron, no tuvieran ellos el derecho que tienen ahora de ir ahí a la tumba donde están Abraham, donde está Jacob, donde está Lea, donde está José enterrado. Todavía eso está ahí. Se supone, pienso, porque esa cueva de Macpela la compró Abraham, aleluya, pero primero él le dijo que él quería que intercedieran por él para que ellos le vendieran. No, él no quería que le regalaran. Él quería que lo que él compre le cueste. Nosotros tiene que costarnos a nosotros lo que hacemos delante del Señor. Por eso no podemos ir, me le da ganar y así como, no. A mí el sueño me vence, pero a mí tiene que costarme levantarme a las 3 de la mañana. Dios mío, pero me sacudo. Ay, Dios mío, yo tengo un sueño terrible, Señor. Ay, Dios. Y yo no, Señor, me tengo que parar de aquí. A nosotros tiene que costarnos. Cuando nosotros vamos en actitud de oración, tiene que costarnos eso. No podemos ir
como ve, y con esa niñería, con ese desánimo. Yo me zapateo, hermano, y si tengo que darme un jalón de camino también. ¿Ve? Y entremos siempre con una adoración. Mire, el que entra con una adoración delante de la presencia del Señor, es que los aires se sacuden, porque nosotros a veces vamos a interceder y la atmósfera está tan pesada, y no es porque sea de noche, no es porque sea de noche, es que los aires están contaminados, gente brujo haciendo brujería, hechicero, gente prendiendo velas, santero, babalao, ¿cuántos demonios? Porque hay muchos rangos en el reino de las tinieblas, aunque nosotros creemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tampoco no es que le damos la importancia, porque si no le damos no la importancia, pero sí el respeto debido a eso, porque son autoridades. Porque la palabra dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y de ustedes va a huir. Pero dice, sométanse a Dios primero. No, la gente dice, el diablo va a huir de nosotros. No, el diablo no va a huir de mí si yo no me someto a Dios primero. ¿Ves? Someteo pues a Dios. Yo puedo ir a reprender un demonio, pero yo tengo que estar sujeta. Por eso hay mucha gente que, sí, hermana, oye, pero yo he visto gente que le han dado patadas y galletas. Yo me caigo a la vergüenza. Claro que sí. Y una patada. Rosa sabe, en mi congregación le dieron una patada a una persona porque fue y no estaba supuesto, porque no, eso de que ya reprender un demonio, eso es mentira. ¿Cómo que es mentira? Entonces la atmósfera está tan cargada de madrugada, a cualquier hora que usted vaya a orar. Si usted va en posición de guerrero a cualquier hora, usted tiene que ir en actitud de oración y entender que si yo tengo que pedir perdón a Dios antes de ir a orar, antes de ir a interceder, tengo que hacerlo, porque yo no puedo ir delante de Dios como así, como si nada pasara en mí, cuando yo sé que Dios me está escudriñando. Por eso los hijos de Exeba fueron a reprender, ¿se acuerdan? El demonio, que dice la palabra. ¿Y qué le dijeron ellos? A Pablo conocemos, sabemos que es Cristo. Pero ¿y ustedes quiénes son? Y dice la palabra que le vuelan encima. Y hay pastores que cuando comenzaron su ministerio no sabían, no vamos a decir nombre. Y hasta por la ventana tenían que salir huyendo porque no estaban preparados. Es que no podemos, ¿entienden? Entonces nosotros como intercesor, porque el intercesor, le decíamos ahorita, que mientras más se profundiza, más esta carne tiene que comenzar a morir. Morir. Aleluya. Hay gente que me dice, no, yo no estoy preparada para reprender un demonio. Y yo, pues tú estás mal. ¿Ves? Porque es que nosotros, no es que estemos preparados, es que inmediatamente nosotros nos comprometemos con el Señor, la carne nuestra tiene que ir menguando. No es que nos vamos a preparar de un día para otro. Esto es un proceso y yo lo sé. Pero si siempre no, yo lo voy a dejar para otro día. Es más, yo no voy a ayunar hoy. La gente le tiene un miedo a ayunar. Sí, un miedo terrible. No lo digo por usted, hermana Yasmin. Sí, no, es verdad, un miedo a ayunar. Y cuando la palabra nos dice a nosotros, Jesús nos dice a nosotros, yo soy el verdadero pan. El arroz y la habichuela nos llena el estómago, pero al otro día hay que ir. Pero la palabra es la verdadera comida. Y la palabra nos sostiene también en el estómago. Yo lo digo. No es que, ay, Mercedes, no, ya yo tengo, mire hermana, hoy no había oración, hoy no había ayuno, hoy no había ayuno, ¿verdad que no? En Berea, no. Yo me levanté, preparé un pastel, me lo comí, pero el día de ayuno, mi boca tiene que estar callada también. Y también otra cosa que tiene que tener el intercesor, hablar menos. Eso me tiene Dios que hablar, me habla a mí, hablar menos. Porque si nosotros hablásemos menos de lo que hablamos tanto en el día, cuando vamos a reprender un demonio, hermana, sale corriendo, se manda. Pero a veces nos llenamos tanto no tiene que ser palabras, pero hablamos tantas sandeces, excúsenme, y cosas que no tienen nada que ver con la edificación de la iglesia, que cuando vamos a orar o cuando vamos a reprender un demonio, cuando vamos a llevar una palabra, porque nada más no reprende un demonio, cuando tú vayas a la palabra, tú tienes que ir con un corazón presto y no
¿cómo le digo? No es que nosotros seamos que tenemos alas para volar. No. Pero representamos el reino. Entonces, mientras uno menos habla, más fácil es para uno predicar la palabra. En la calle. Porque en la calle usted va a tener cuántos tipos de cosas que te pueden salir a ti. Yo siempre, generalmente yo voy con Franklin a donde mi mamá. Y Franklin bien cobarde. Franklin tiene miedo a los perros. Si ve un perro, va, ven, no sé cuánto, y me jala a mí, hermana. Me jala, que no, está loca. Y si me ve con el teléfono afuera, guaya tu teléfono, guaya teléfono por los ladrones. No sale con eso ni con un aparato, no. Entonces, si me monté una vez con él para ir para donde mi mamá, y se montó una persona que tenía discapacidad y pues tenía sus problemas. Entonces, Franklin parece también que como que conoce a esa persona y él le tiene terror, me dice que no me le acerque. Y yo le digo, vamos a orar, no te apures, vamos a orar, tú verás cómo se va a quedar en la otra parada, porque él le tiene miedo. Y él no sé si es que él discierne, porque Franklin bien habla, nosotros lo entendemos, pero ese tipo de personas, cuando él lo ve, le tiene pánico, porque a mí una vez me arrebataron un teléfono de mis manos, me lo quitaron. Y otra vez un hombre se subió a una coneta y me dio con un carro, con el bumper. Entonces parece que se quedaba muy frustrado. Y él, en vez de yo cuidarlo a él, él me cuida a mí. Él me agarra a mí. Como que le diga que me voy a estar cuidando. ¿Qué le quiero decir? Nosotros tenemos que hablar menos. Franklin me da enseñanza a mí, porque como no habla mucho, de él aprendo. De un hijo que tiene Rosa, que se llama Ronfi, no Mario Andrés, el mayor de Rosa, no habla casi, o sea, sí, no es que no habla, porque no es mudo, pero que habla poco. Entonces la persona cuando habla poco es menos propensa a decir palabras descompuestas, a hablar palabras que no tienen nada que ver con el reino. Entonces esa parte Dios tiene que ayudarme conmigo, porque yo hablo mucho. Yo hablo mucho. Yo hablo mucho, de verdad, yo sé que hablo mucho. Entonces yo le doy gracias a Dios por eso. Entonces también tenemos Hebreos 7:25. Ya estamos terminando, hermanas. Wow, vamos a hacer las 5, sí. Hebreos 7:25, Esther 4:16. Van a faltar más oraciones. Yo tengo aquí. Ajá. Tengo Hebreos 7:25. Sí, ese léalo. Ya. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Repítelo de nuevo, hermana. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ellos. El intercesor es un hombre, es una mujer, aleluya, que el infierno tiembla cuando es un verdadero intercesor. No hay demonio que se le pare al lado. Amén, porque tiene toda la cualidad de que, y la potestad de ir al Padre por medio de Cristo Jesús. Porque nosotros representamos el reino. La gente cree que mentira, que nosotros representamos el reino aquí en la tierra. Somos embajadores. Rosa siempre dice, somos los pies, las manos, los ojos, la cabeza del Señor, y es así. Porque Jesús no va a venir de allá. Jesús está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo intercede. Él es quien nos guía, pero Él tiene persona. ¿Para qué? Para representar el reino de los cielos. Y el intercesor es un hombre, es una mujer dedicado a qué? A la palabra, dedicado a qué? A orar, a interceder, a clamar, a gemir. Y generalmente un intercesor se la pasa orando día, noche. Amén. Por ejemplo, si a mí vienen, porque yo hablo mucho, pero no digo que yo voy a hablar de que a conversar y que hablar más de Almida, no. Que hablo mucho. Pero a mí viene a contar y digo, no, vamos a orar. Porque eso no edifica. Un intercesor no puede murmurar. No. Tenemos que cuidarnos. ¿Por qué?
porque eso hace que menguemos, pero no menguar para ayudarnos, sino que menguemos en nuestra vida espiritual. Nos secamos. Y no por ayunar, la gente no se seca por ayunar, eso es mentira. Al contrario, el que ayuna tiene un cuerpo así como el mío. Yo estoy jugando con ustedes, amada, es para que la clase sea más mejor, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden leer después Esther 4:16, lo vamos a dar ahí, pero también tenemos otro tipo de oraciones que son de consagración. La iglesia tiene que consagrarse para el Señor, apartarnos para el Señor. Y ahí tenemos Números 6:7, donde habla Aarón. Tenemos Proverbios 20:25, Ezequiel 43:26. También tenemos oración de adoración. Pégate al paso, please. Es por el tiempo, mami. Sí, pero el tiempo del Señor, colo. Ay, gracias, ya me dio una pela. Número 6:7. Número 6:7, sí, mi amor. Proverbios 20:25 y Ezequiel 43:26. Después tú lo lees, mami. Amén. Para eso es, tú sabes. Después también tenemos la oración de adoración. Amén. ¿Verdad qué linda? Para adorar. Nos va a tener que dar una segunda parte, hermana Mercedes, porque no podemos correr con eso, es bastante. Amén. Entonces vamos a tener que hacer la segunda parte con todo lo que le restó. Sí, también tenemos la oración de adoración, que tenemos a Juan 4:23, Génesis 22:5, Génesis 24:26 y 27. Y tenemos la última, que es oración por misericordia, pidiendo misericordia. ¿Ves? Que cuando usted va a orar ahí, como que está, es por parte, es como el Padre Nuestro, que el Padre Nuestro tiene diferentes partes y todavía no lo sabemos entender. El Padre Nuestro tiene diferentes partes que hay que saberla separar para poderla unir de nuevo. Amén. Entonces, oración por misericordia, Salmo 116, que es hermoso ese salmo, pidiendo misericordia. Segunda de Samuel 7:27-28. Y Salmo 103, del 2 al 5. Precioso. Entonces, para concluir, yo escribí aquí: toda oración, ya puedo leerlo. Toda oración debe ser dirigida por medio de Jesucristo. Es la persona que nos lleva al Padre. Él mismo declaró en Juan 14:6, y también nos dice, o sea, en Juan 14:6, él declara una palabra para cómo ir al Padre. Él dice: nadie va al Padre si no es por mí. Y también también nos dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos los dará. Eso lo habla Él. También tenemos a Juan 14:13 y 14. Y también tenemos la oración de Daniel 9:17, que me gustaría esa que la buscaran. Daniel 9:17. Hola, niño de mamá y sin niño. La tengo, hermana. Léala, mi amor. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Amén. Aleluya. Si ustedes se leen ese capítulo 9 de Daniel, eso es precioso. Ese capítulo es precioso. Dice: cuando vamos al Señor para orar, pero nos salen las palabras, no sé si a ustedes ha pasado, han estado de rodillas o sentado o parado en actitud de oración, pero no tenemos palabra
para decirle al Padre, no nos sale la palabra en el nombre de Jesús. Nuestro Padre nos mira. A ver, nuestro Padre nos mira si podemos hablar o no. Perdón, así no. Nuestro Padre no nos mira si podemos hablar o no. Él lo que mira, ¿saben qué? Nosotros, que vamos con un corazón. Él no mira la palabra elocuente, yo escribí. Dice, sus ojos están fijos en el quebrantamiento de nuestro corazón. Por ejemplo, cuando vamos a orar, yo siempre me doy cuenta que la hermana Armida, la hermana Jasmine, la hermana Jasmine, todas ustedes, siempre van con corazones quebrantados. No porque yo no llore en una oración, no tengo el corazón quebrantado. Porque a veces vamos, y es mentira, es hipocresía. Sí, o no creen ustedes que es así. Y sí, no, ese no es el key del asunto. El corazón quebrantado es un corazón que va con esa esplendidez delante del Señor, sin titubear. ¿Por qué? Porque dice en Hebreos 4:16 que entremos, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, para encontrar que con gracia, para hallar misericordia delante del Padre. Alabado sea Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hallar, que seamos hallados en Cristo, que cuando estemos orando, estemos hallados en el Señor, que estemos en Él, que la oración no salga de mí. Como dice la hermana Armida, todo se trata del Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra toda se trata de Jesús. Toda se trata de Él. Porque dice la Biblia, Él es el verbo, Él es la acción. Él fue que el Padre dijo sea, pero Él fue que actuó. La palabra salió. Entonces, si salió la palabra, ¿quién fue que salió? Jesús. Por eso dice la palabra misma, que cuando Él vuelva, de su boca va a salir que una espada de doble filo. La gente cree que iba a martillar con una espada. Es la misma palabra. Y con la palabra de su boca dice, matará al impío. Ay, santo, que Dios tenga misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Con el que vamos a Él, de esos quebrantamientos, dice Salmo 51:17, si lo pueden buscar, y ya si estamos terminando. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Jamás. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Hablarle al Padre puede ser que nuestro corazón esté turbado. A veces vamos del papá y estamos turbados. Ay, Señor, yo no sé qué hacer con este muchacho, Señor. Padre, mire esta muchacha. Rosa sabe, yo tengo una hija ya, gracias al Señor. Las oraciones tienen poder, hermano. Gloria, mire, de verdad, las oraciones tienen poder, hermano. Wow, yo le doy tanta gracias al Señor. A veces vamos turbados por un hijo, por una enfermedad, porque no tenemos el dinero para pagar la renta, porque tenemos problemas. ¿Eh? Pero vamos al Padre y nos arrodillamos. No tenemos ni siquiera que abrir palabras, que decir palabras, porque Él conoce la magnitud de la angustia que hay dentro de nosotros cuando vamos donde Él para pedirle. Pero no podemos ir con arrogancia. Entonces hay gente que va donde el Señor y va con arrogancia, va con petulancia, va como que, que tú eres que eres bueno. Como aquellos dos hombres que fueron, el samaritano y el publicano. Ese hombre dijo, mira, Señor, yo no soy como este, yo ayuno 3 veces a la semana, yo hago esto, no es lo que usted haga, ¿vale? Y el publicano solamente decía, Señor, sé propicio a mi vida, que soy pecador. Y dijo Jesús, ¿cuál salió de ellos? Ay, se me fue la palabra. Justificado. ¿Ve? No fue el que ayunaba 3 veces a la semana, el que hacía, no. El que fue con un corazón, aunque tenía la angustia, aunque sabía que no era apto para entrar ahí,
pero ese fue el corazón que Jehová dio, porque fue un corazón que, ¿cómo estaba? Un corazón que estaba humillado delante de la presencia. Ay, santo, aleluya. Tenemos el Salmo 77, 3, 4, lo vamos a dejar ahí. Así que, como decía al principio, la oración debe salir de un corazón sincero, sinceridad, ¿verdad? Sin engaño, aún sabiendo que Dios conoce, que Dios lo conoce, que Dios conoce, Él conoce nuestros corazones. Más que Jesús me conoce el corazón mío más que yo mismo. Porque a veces hay cosas en mí que yo digo, adiós, y eso estaba en mí. Pero Dios sí sabía que eso estaba en mí. Dios le bendiga grandemente. La gracia y la paz y la misericordia de Dios sobreabunde en cada una de nosotras. Hermana Almida, gracias por